Hola a todos, bienvenidos a Grace Church en español. Para los que no me conocen, mi nombre es Robbie y yo sirvo como el pastor de Grace Church en español. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y responder en oración a Él. Entonces, yo quiero animarles a tomar los siguientes 50 minutos a una hora para realmente enfocarse en lo que Dios tiene que decirte hoy y cómo puedes aplicarlo a sus vidas. Vamos a escuchar la enseñanza. Hola a todos, bienvenidos. Déjeme orar para que podamos empezar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, de poder compartir y aprender a tu palabra. Señor, te pedimos que tomes el control de este momento y que nos hables a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, mi nombre es Cristian y tengo el privilegio de poder enseñar las escrituras el día de hoy y para mí es un placer poder estar con ustedes, poder compartir con ustedes. Y antes de empezar, simplemente déjenme, tomo un tiempito para hacer una mención corta, y es que para las personas que viven en el área del Upstate de Carolina del Sur, les queremos decir que estamos teniendo reuniones físicas. Nos estamos reuniendo, entonces los domingos a las 11:15 de la mañana nos estamos reuniendo en nuestra sede de Taylors y a las 12:15 de la tarde nos estamos reuniendo en nuestra sede de Spartanburg. Entonces, si usted está buscando una iglesia donde pueda asistir, nosotros estamos aquí con los brazos abiertos esperándolo. Simplemente déjenos un mensaje y nosotros le vamos a dar más información en cuanto a dirección y cómo llegar y cuáles son los pasos a seguir. Entonces nos encantaría poderlos tener con nosotros, que nos visitaran y poderlos conocer. Y para las personas que viven fuera del país o en otros estados, también tenemos vehículos donde los podemos conectar a ustedes con la iglesia. Uno de los miembros de nuestra iglesia está teniendo un grupo de estudio donde personas desde Colombia, desde Chile, Ecuador se están conectando y están aprendiendo juntos la palabra. También tenemos un grupo que se reúne 3 veces a la semana a orar y a estudiar las escrituras, y también tenemos gente que se conecta desde Colombia y desde México con nosotros. Entonces, si usted vive fuera de los Estados Unidos y quiere ser parte de nosotros, quiere ser parte de la iglesia, quiere conectarse más con nosotros, conocernos más, déjenos saber. Muy simple, ponga en los comentarios quiero saber más, y nosotros nos vamos a contactar con ustedes y los vamos a poder guiar en cuáles serían los siguientes pasos. Entonces déjenos saber, nosotros estamos dispuestos a servirles, queremos servirles, entonces déjenos saber cuál es la mejor forma de hacerlo. Entonces ya estamos en la recta final de esta serie que se llama Vidas de Fe, y hemos podido ver la vida de diferentes personas que no son tan conocidas, que no son tan famosas como otros personajes de la Biblia, pero que su vida refleja una fidelidad a Dios. Y a través del estudio de la vida de estas personas vemos una constante, y la constante es fe y acción. Y en el personaje que vamos a estudiar el día de hoy se va a repetir eso mismo, fe y acción. Hoy vamos a estar estudiando a Esdras. Vamos a poder conocer a Esdras. Cuando estaba estudiando y preparándome para hacer esta enseñanza, les cuento que lo disfruté mucho. Disfruté mucho de aprender de este gran líder que era Esdras, pero aún disfruté más de ver la soberanía de Dios. Perdón, se me estaba trabando la lengua ahí. De ver la soberanía de Dios durante este tiempo. Entonces vemos cómo Dios se está moviendo, cómo tiene sus manos en diferentes eventos que están pasando en un periodo largo de tiempo, y cómo Él está acomodando las cosas para cumplir su propósito. Entonces, ¿están listos para conocer a Esdras? Antes que se los presente, déjenme, les doy un poco de contexto histórico de lo que estaba viviendo el pueblo judío en este momento. Entonces, en este momento el pueblo judío se había separado de Dios,
habían perdido, por decirlo de alguna forma, su pureza espiritual, ya que los hombres se habían casado con mujeres que eran extranjeras. Estas mujeres habían influenciado a estos hombres y ahorita estos hombres se encontraban adorando a otros dioses diferentes. A causa de todo esto, Dios permite que el imperio babilónico venga y conquiste a Israel y lo destierre. Entonces podemos ver eso, aparte de esa profecía, o podemos ver esa profecía en el libro de Jeremías, y ahí nos podemos dar cuenta qué es lo que realmente está pasando en este momento. Entonces, los babilónicos vienen y conquistan y destierran a Israel. Algo interesante que a mí me gustó mucho aprender era que cada imperio tenía su forma diferente de conquistar. Algunos, como los asirios, entraban y erradicaban el pueblo, mataban a todo el mundo y tomaban posesión de sus tierras. Y eso fue lo que pasó en las tribus del norte en Israel. Ellos llegaron y acabaron con todo el mundo. Después otras personas vinieron, se mezclaron y es lo que más adelante conoceríamos como Samaria. El pueblo del imperio de Babilonia era diferente. Ellos venían, conquistaban y lo que hacían era que tomaban lo mejor de los pueblos que conquistaban y se los llevaban para Babilonia y los culturalizaban. O sea, les enseñaban sus costumbres, los hacían comer lo que ellos comían y hasta le cambiaban los nombres. Y eso lo vemos ejemplos de eso lo vemos en el libro de Daniel. Entonces, los judíos fueron desterrados, ya llevaban 70 años en el destierro, cuando el imperio persa, ya el imperio babilónico estaba débil, y el imperio persa viene y los conquista a ellos. Entonces, viene el rey Ciro, derrota a Babilonia y toma posesión de todo. Ahorita, los persas eran un poco diferentes. Los persas, ellos no desterraban a la gente, ellos no le quitaban la cultura a las personas, ellos dejaban que la persona siguiera adorando a sus dioses para el servicio del rey. Ellos simplemente venían, imponían sus gobernantes y dejaban que la gente siguiera con su vida. Entonces, si ven la mano de Dios moviéndose en ese momento, precisamente tiene que venir, qué casualidad que llegó Ciro y es un pueblo que conquista de esta manera y abre la oportunidad para que los judíos puedan regresar a Jerusalén. Entonces un grupo de ellos vuelve a Jerusalén con su meta de reconstruir el templo. Entonces, después vemos que empieza la construcción del templo. Todo esto está liderado por Zorabel. Empieza la construcción del templo. Después de un tiempo para la construcción. La razón por la que para es porque ya hay pueblos vecinos que se dieron cuenta que los judíos están de regreso, que están reconstruyendo su templo y ellos también quieren ser parte de eso. Ellos quieren poner a sus dioses también ahí y quieren utilizar el templo de los judíos para adorar a los dioses de ellos. Lógicamente los judíos no permiten eso y hay un conflicto y la construcción es detenida. Siempre hay conflictos. Entonces, Zorabel decide ir a ver al rey de Persia. Ya en ese momento no era Ciro, era Darío, y le dice a Darío: hey, nosotros estamos en Jerusalén, estamos construyendo el templo, pararon la construcción y nosotros teníamos permiso del rey anterior. Entonces Darío va a los archivos, revisa los archivos y dice: sí, aquí está, Ciro, que era el gran rey de Persia, autorizó que los judíos pudieran reconstruir su templo, que pudieran adorar a su Dios, y les dio todos los fondos y las herramientas para que lo pudieran hacer. Entonces, él firma de nuevo ese decreto y ya pueden volver a la reconstrucción. Durante ese tiempo, el pueblo de Dios está reconstruyendo el templo y ellos empiezan a desviar, empiezan otra vez, como todos, a hacer lo que siempre volvemos a hacer, a cometer errores que siempre cometemos. Y es cuando vemos a Ageo y a Zacarías que vienen y empiezan a profetizar sobre el pueblo.
Más adelante ellos se reenfocan y ese mismo año terminan la construcción del pueblo. Entonces esa era la primera parte del regreso de los judíos a Jerusalén. La primera parte era edificar el templo y esa parte fue liderada por Zorabel. Ahorita venía la segunda parte, que es reedificar a las personas, reedificar al pueblo. Y esa parte fue liderada por Esdras y Nehemías. Entonces, aquí tenía un mapa para que más o menos tuviéramos en contexto dónde todo el viaje que tuvieron que hacer de regreso del cautiverio desde Babilonia hasta Jerusalén. Fueron alrededor de 1.500 kilómetros en un desierto, terrenos no muy buenos para un viaje de esos. Eran 500, alrededor de unas 50.000 personas y imagino que no fue un viaje nada práctico. Si a veces nosotros más o menos vamos de aquí a Miami, nos demoramos 12 horas con 2 niños y es una tortura, imagínense un viaje de más de 4 meses. Entonces, ¿están conmigo hasta aquí? Ya tenemos todo el contexto histórico. Entonces, la pregunta es, ¿pero por qué era tan importante para ellos el templo? ¿Por qué era tan importante para ellos regresar hasta allá? Si ya les habían dado dinero, ya les habían dado carta abierta para que hicieran el templo, ¿por qué no buscaron un lugar más cerquita y lo hicieron allí? Y la razón es que para ellos no había otro lugar comparado con Jerusalén, no había otro lugar comparado con ese templo, porque para ellos ahí era donde moraba Dios. Aunque Dios estaba en todas partes, Dios guiaba a su pueblo, Dios escuchaba sus oraciones. En el templo era donde ellos hacían sus sacrificios, en el templo era donde ellos hacían las ceremonias litúrgicas, en el templo era donde estaba el arca del pacto, en el templo era donde moraba la presencia de Dios. Entonces para ellos no había ningún otro lugar en el mundo que se comparara con ese espacio. Por eso era tan importante, por eso hacían un viaje de 4 meses, por eso se fueron a 50.000 personas que estaban viviendo cómodas en un país próspero, hicieron ese viaje para llegar a un país que estaba en ruinas y volverlo a reconstruir. Entonces, ahora sí, que ya les di el contexto histórico, déjenme les presento a Esdras. Esdras era un sacerdote, escriba, aparentemente era muy cercano al rey, al parecer era parte de la corte del rey. Como les decía antes, él fue uno de los que lideró el segundo regreso. En el año 458 a.C., recibió el permiso del rey Artajerjes para llevar a Jerusalén a todas las personas que vivieran en el exilio y quisieran volver a Jerusalén, podían ir con Esdras. También vemos más adelante que le dio una cantidad de riquezas para que él pudiera seguir con la obra que Dios lo había mandado. Entonces, en la época que vivía Esdras, los sacerdotes eran los únicos que podían interpretar las escrituras. En ese momento lo que ellos conocían como las escrituras, la única parte de las escrituras que existían era la ley, que era la palabra de Dios en ese momento. Y todo eso era controlado por los sacerdotes. Entonces, Esdras fue el que puso las escrituras al alcance de todo, fue el que promovió la lectura de las escrituras en la plaza pública, y con el tiempo, más adelante vamos a ver que eso mismo llegó a ser el centro de lo que fue la vida judía. Entonces, en el versículo 10 podemos ver algunas de los rasgos más importantes de lo que hizo a Esdras uno de los héroes de la fe. Entonces, así que fue porque Esdras había decidido estudiar, obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Entonces vemos 3 palabras claves aquí: estudiar, obedecer y enseñar. Estudiar, obedecer, enseñar. Para una palabra más sencilla, en vez de obedecer, aplicar. Entonces, vamos a estudiar a profundidad cada una de estas 3
de esos 3 puntos que nos muestra Esdras a través de su ministerio. Entonces, en el capítulo 7, versículo 6, dice: este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. ¿Se acuerda que le di al principio que a través de todo este pasaje podemos ver la soberanía de Dios? Es increíble como cada cosa cuadra en su lugar y siempre con un mismo fin. Pero la parte importante es aquí era que Esdras era un hombre, un escriba muy instruido en la palabra de Dios, en la ley de Moisés. Entonces, en esta época, Esdras todavía está en Babilonia, todavía no había regresado a Jerusalén, y en ese momento también todavía en Babilonia vivía un grupo grande de judíos que eran prósperos. Entonces, en este versículo vemos algunas descripciones. Ya nos dimos cuenta de que Esdras era un escriba, como lo habíamos mencionado antes. Los escribas eran sacerdotes que estudiaban, transcribían y enseñaban las escrituras. Entonces eran personas que eran capacitadas en el estudio de las escrituras. Entonces el primer punto es estudiar las escrituras. ¿Y por qué es tan importante el conocimiento bíblico? Nos preguntamos. ¿Por qué Esdras se esmeraba tanto por hacerlo? Y es porque el estudio era y es, porque a través del estudio de las Escrituras es que conocemos la voluntad de Dios. A través del estudio de las Escrituras conocemos la voluntad de Dios y conocemos a Dios. Jesús dice en Juan 17:3: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Pero también partamos desde el punto de que como seguidores de Cristo, creemos y nos sometemos a la autoridad de las Escrituras. Entonces, entendemos que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y la frase clave aquí es: toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo que quiere decir que todas las palabras que están en la Biblia son de Dios. Por consiguiente, el no creerlas o el desobedecerlas es lo mismo que no creer o desobedecer a Dios. Pero las afirmaciones de la Biblia llegan a ser convicciones personales mediante la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, a través de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo, que nuestras vidas son transformadas. Hay un dicho que dice, hay una cita que dice, y no me acuerdo muy bien quién fue el que la dijo, pero hay una cita que dice que podemos estudiar las Escrituras y no conocer a Dios, pero no podemos conocer a Dios sin estudiar las Escrituras. Solamente para que tengamos en mente la importancia del conocimiento de las Escrituras. En Juan 10:27 dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y es por eso que como iglesia nosotros queremos que empecemos a memorizar versos de la Biblia. Por eso es que hemos estado empujando a que durante la semana estemos memorizando. La semana pasada estuvimos memorizando Santiago 1, del 2 al 4, y les voy a confesar que a mí me cuesta demasiado, me cuesta mucho trabajo memorizar las cosas. Mi modo de aprender es más el entender el porqué de las cosas. Entonces, cuando yo entiendo el porqué, entiendo lo que necesito entender y aprendo. Entonces, sí ha sido un reto para mí el memorizar. Siempre
Hoy ya me acuerdo y ya al otro día se me olvida. Yo, como les decía, aprendo conceptos, pero no los puedo memorizar. Entonces la semana pasada estuve repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y me di cuenta que a cada vez que repetía era como si me estuviera predicando a mí mismo lo que estaba diciendo las Escrituras. Entonces tuve oportunidades donde estaba teniendo un problema y me acordaba, hey, cada vez que tengo un problema me tengo que poner contento, porque es aquí donde la constancia se desarrolla. Cada vez que la fe se pone a prueba, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces me acordaba eso mismo y me predicaba a mí eso mismo. Esa es una de las ventajas de poder memorizar las Escrituras, y lo animo a que se tomen esto en serio, lo mismo a que se memoricen los versículos que les estamos dando. Si usted quiere, tómese un video filmándose diciendo el versículo que se aprendió y compártalo con sus amigos, compártalo con personas de la iglesia o envíenlo a nosotros. Nosotros nos encantaría poderlos ver. Pero aún más allá de estudiar, más allá de memorizar las Escrituras, también vemos que Esdras aplicaba lo que aprendía. Veamos Esdras 7:25. Dice, y tú, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha dado a fin de mostrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de tu Dios, para que gobiernen a toda la gente de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Enseña la ley al que no la conozca. Entonces acabamos de ver la importancia de aprender las Escrituras, pero ahorita vemos que no es solamente suficiente aprender las Escrituras de una forma académica, también tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces aquí vemos que Esdras no solamente estudiaba las Escrituras, pero también las aplicaba. Y es claro cuando el rey Artajerjes reconoce que la sabiduría, que es un fruto del estudio de la palabra que tenía Esdras, venía de Dios. Y la frase que dice, usa la sabiduría que tu Dios usa la sabiduría que tu Dios te ha dado. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas que dicen ser cristianas y se comportan igual, o muchas veces peor que personas que no lo son? Y aún si nos miramos nosotros mismos, vamos a poder ver algunas de esas actitudes en nuestras vidas. Hace un par de semanas me fui de vacaciones con mi familia, y cuando digo mi familia completa, entonces estaba mi papá, mi mamá, mi hermana menor, mi hermana del medio con su familia, y estaba yo con toda mi familia. Éramos un total de 10 personas, fuimos a la playa un tiempo y pasamos un muy buen momento. Uno de esos días estábamos afuera en el patio de la casa y estábamos conversando. Y ustedes saben que cuando uno está con familia uno siente como más libre de poderse expresar. Al fin y al cabo, si yo digo algo que le hiera los sentimientos a alguien, ¿qué van a poder hacer? No van a poder dejar de ser papás, no van a poder dejar de ser hermanos, igual tienen que estar, vamos a seguir siendo familia, no hay de otra. Entonces, estamos discutiendo un tema de actualidad, esos que están ocasionando mucha controversia, y cada uno expuso su punto. Y yo expuse el mío, y ahí debió terminar la conversación. Pero para los que me conocen, ustedes saben que yo soy muy pasional cuando hay que debatir algún punto, muy terco cuando opino.
Entonces ahí no paró la conversación. Yo me tomé el tiempo de explicarles a todo el mundo por qué ellos estaban equivocados y yo era el correcto y por qué los puntos de ellos eran inválidos y lo que yo decía era lo que estaba bien. Entonces cada vez que me decían algo, yo decía, no, usted está equivocado por esto, esto y esto, y usted no tiene razón, la razón es esta, esta y esta, y yo soy el que tengo la razón. Y así se puso intensa un poco la conversación, sin pelea ni nada, solamente se puso la conversación intensa, todo el mundo empezó a levantar la voz, yo levanté mi voz, hasta que mi hermana me miró y me dijo, mijito, usted no parece cristiano. Entonces ahí yo me callé y no volví a decir nada. Me quedé, como decimos en Colombia, me quedé achantado. Entonces, después ya me fui a acostar y me quedé pensando, ¿por qué ella dijo eso? ¿Por qué, o sea, qué hice yo para que ella pensara algo así? No es el punto en que yo estaba debatiendo, eso es lo de menos. Lo que ella estaba viendo era mi actitud. La actitud que yo estaba teniendo en ese momento no reflejaba la actitud de un cristiano. Lo chistoso es que esa mañana había estado leyendo la Biblia y estudiando sobre la gracia de Dios y su salvación. Y había estado viendo cómo Dios, a través de su misericordia, había tenido gracia conmigo, que soy un pecador, que no merecía nada, y había mandado a su Hijo para morir por mis pecados. Algo que yo no merecía, Dios extendió sus gracias a mí, y ahorita yo tengo la oportunidad de tener una vida eterna. Entonces, tenía toda la gracia de Dios, pero no fui capaz de extender un poco de gracia en la opinión de ellos que estaban equivocados. Hasta ahora ese es mi punto. Ellos siguen equivocados, yo sigo estando en lo correcto, pero ya con un poco más de gracia. Entonces, era la actitud. Entonces, lo que había enseñado, veo la gracia de Dios a través de mi vida, pero no soy capaz de extender esa gracia a las personas que estaban conmigo y eran mis familiares. Entonces, nuestro conocimiento de la Biblia se tiene que ver reflejado en nuestras acciones. Nuestro conocimiento en la Biblia también se tiene que ver reflejado en nuestros cambios de vida. O sea, no solo de nuestras vidas, sino de las vidas de las personas que nos rodean. Entonces, si conocemos la Biblia, la aplicamos, eso se traduce en cambios de vida. Y no solo en cambios de vida para nosotros, sino a las personas que nos rodean a nosotros. Y eso nos lleva al tercer punto, que es enseñar o compartir. Entonces, la segunda parte del versículo 25 y el versículo 26, vemos que Esdras es enviado a enseñar a las Escrituras. Artajerjes le ha dado la libertad de escoger magistrados, jueces, y dice, enseña la ley a todo el que no la conozca. Cualquiera que se niegue a obedecer la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado de inmediato, ya sea por muerte, destierro, confiscación de bienes o encarcelamiento. Era fuerte el rey Artajerjes. Pero lo interesante aquí es, si se acuerda cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, déjenme los traigo otra vez aquí. Lo interesante aquí es, qué casualidad de que Artajerjes manda a Esdras a enseñar la palabra de Dios. ¿No es una casualidad? Yo lo veo más como que ese era lo que Dios lo estaba mandando a hacer. Dios lo estaba mandando, hey, ya te preparaste, ya estudiaste, ahorita hay que restaurar la gente, tenemos que ir a enseñar la palabra de Dios. Si ven como todas estas tres palabras se empiezan a entrelazar y todas las tres palabras son evidentes dentro de la vida de Esdras. Entonces, si estudiamos y aprendemos más las Escrituras, las entendemos, las aplicamos, las obedecemos y por consiguiente sabemos que Dios lo que quiere es que se las enseñemos a otras personas. Aquí en la iglesia nuestra misión es hacer discípulos maduros de Jesucristo. Y no solamente discípulos de maduros que sigan a Grace Church, eso no es lo importante. Queremos hacer discípulos maduros de Jesucristo que en cualquier momento, en cualquier contexto que estén, puedan hacer discípulos, puedan seguir adelante con la obra de Dios. Grace Church no importa, lo que importa es la misión que estamos haciendo como iglesia universal. Entonces queremos hacer discípulos que puedan hacer discípulos.
Y por eso gran parte desde nuestro trabajo está dedicado a poderlos equipar a ustedes. Por eso estudiamos la Biblia a través de una forma expositiva. Por eso lo hacemos a través de libros. Yo sé que en estos momentos estamos en una serie temática que ha durado 4-5 semanas, pero acabamos de terminar todo el libro de Primera de Samuel y ahorita nos preparamos para estudiar Segunda de Corintios. Entonces estudiamos la Biblia, estudiamos pasaje por pasaje. No queremos ser nosotros los que decidamos qué es lo que queremos enseñar, sino que la misma Biblia sea la que nos dé lo que tenemos que enseñar. Y lo hacemos así para que ustedes puedan entender y compartir con los demás. Por eso siempre estamos disponibles para que nos hagan preguntas. Ustedes saben que yo muchas veces hago la función de host y me paro aquí y les digo, hey, gracias por venir el día de hoy. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor vengan, nos la hacen, déjenos saber cómo le podemos servir. Nos queremos reunir con ustedes durante la semana. Y digo toda esa parte, y esa parte de eso no es una parte vacía. Realmente queremos que ustedes vengan y nos pregunten. Queremos que ustedes vengan y digan, hey, yo no entendí esto, ¿por qué dijiste esto? Queremos que ustedes aprendan las Escrituras para que ustedes puedan compartir con las otras personas. Entonces, cada vez que ustedes me escuchen diciendo eso, tómenlo y vengan, hablen conmigo, hablen con Gerson, hablen con Robbie. Para eso estamos nosotros aquí, para crear ese tipo de conversaciones que solamente lo que hacen es beneficiarnos a todos y ayudarnos a todos a crecer. Entonces, otra vez, 3 características importantes de Esdras: estudiar, estudiar, aplicar y enseñar. Pero no lo voy a dejar ahí. Termino de terminar la historia. En el capítulo 8, Esdras regresa a Jerusalén. Después de que habla con el rey, el rey los deja ir. Ellos se van con un tesoro muy grande que necesitan llevar otra vez de regreso a Jerusalén. Vuelven y hacen el camino que les mostré en el mapa. 1500 kilómetros en pleno desierto, un desierto plagado de ladrones. Interesante que el rey Artajerjes le ofrece a Esdras un ejército. Le dice, hey, váyase y llévese un ejército para que los cuide durante el camino. Y ahí podemos ver en el capítulo 8 que Esdras dice, no necesitamos un ejército. El Señor Dios nuestro Dios está con nosotros. Y es interesante de ver la perspectiva de Esdras después. Él narra, dice, me dio pena aceptar el ejército del rey porque estoy diciendo que nuestro Dios nos va a cuidar. Entonces, si estoy diciendo que nuestro Dios nos va a cuidar, tengo que creer que nuestro Dios nos va a cuidar y no nos va a pasar nada durante el camino. Por eso no quise aceptar el ejército. Interesante, me pareció muy interesante esa parte de Esdras. Luego llegamos al capítulo número 9. Esdras llega a Jerusalén, entrega todas las riquezas. Y lo primero que hacen los sacerdotes que están viendo en Jerusalén, vienen y hablan con Esdras y le dice, hey, lo que está pasando es que los hombres judíos se están casando con mujeres extranjeras y están empezando a adorar a otros dioses. ¿Les suena familiar ese capítulo? Pues sí, el pueblo de Israel estaba volviendo a ser necios, estaban volviendo a hacer lo mismo por lo que fueron expulsados de la tierra. Por lo mismo que pasaron 70 años en cautiverio, lo estaban volviendo a hacer. Entonces Esdras se sintió humillado, se rasgó sus vestiduras, se arrancó un pelo, dice el capítulo, y se puso a orar. Cuando estaba orando, los hombres del pueblo vinieron, se dieron cuenta de lo que había pasado, vinieron a donde Esdras y le dijeron que ellos iban a parar de hacer eso, que se iban a divorciar de todas esas mujeres y que iban a obedecer a la palabra de Dios. Entonces, hay 2 temas aquí
un poco fuertes, no quiero decirlo fuertes, pero un poco incómodos. Uno, el divorcio, y dos, ¿por qué eran mujeres extranjeras? Déjenme lo respondo bien rapidito. Uno, no importaba que fueran mujeres extranjeras, eran mujeres que no estaban dispuestas a servir a Dios. Hace 3 semanas Luis nos estaba hablando de Rahab, una prostituta extranjera, igual se convirtió parte del pueblo de Dios y terminó siendo parte del linaje mesiánico. Después podemos ver a Ruth también. Entonces no era porque fuera extranjera, eso no era lo que importaba, era que no estaban dispuestas a seguir a Dios. Yo sé que a ustedes, muchos en la iglesia, siempre han escuchado, es que uno no se debe casar en un yugo desigual, y por eso como iglesia siempre decimos que no es muy sabio que una persona que es creyente se case con una persona que no es creyente, porque a lo último o van a tener problemas y van a terminar separándose, o la persona que no es creyente va a terminar llevándose a la persona que es creyente y separándola de Dios. Es lo que siempre vemos, es lo que es. Y esto era lo que estaban haciendo ellos. Estaban casados en un yugo desigual, sus mujeres los estaban influenciando de nuevo, estaban adorando a otros dioses. Entonces, lo que logró en este momento Esdras, a través de su vida, a través de sus enseñanzas, fue que logró que el pueblo judío se adueñara de la fe. Y eso es lo que aplicó para ellos en ese tiempo y aplica para nosotros ahora. Nosotros necesitamos como iglesia adueñarnos de nuestra fe. Esta pandemia ha hecho evidente que los que creíamos que estábamos fuertes en la iglesia no éramos realmente tan fuertes, que los que estaban con un pie aquí y con un pie allá, a lo último terminaron con el pie allá, que la iglesia para nosotros, el edificio para nosotros era un hilo delgadito que era lo que nos mantenía viniendo a la iglesia, que veníamos a la iglesia de forma religiosa, que nuestra fe, nuestra confianza en Dios dependía de venir un domingo a la iglesia. Y eso es lo que queremos que ustedes se den cuenta, que no depende de eso. Tenemos que cambiar ese paradigma de que, yo voy a ir a la iglesia el domingo. No se trata de ir a la iglesia el domingo, se trata de estar con la iglesia. La iglesia nos reunimos, estamos juntos, compartimos en comunidad aprendemos juntos la palabra de Dios y crecemos juntos. Entonces, lo que los quiero retar es que cada uno de ustedes se adueñen de su fe. Y no estoy hablando de que vengan a un edificio, sino que nos adueñemos de nuestra fe, que nos esforcemos en seguir creciendo, que nos esforcemos en seguir estudiando las Escrituras, que dejemos que las Escrituras cambien nuestra forma en que vivimos y que compartamos la Escritura con otras personas. Déjenme orar. Señor, Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de poder escuchar tu palabra. Te damos gracias porque nos has llamado la atención, Señor. Has utilizado unas circunstancias para llamar nuestra atención y mostrarnos que realmente nuestra fe no era tan fuerte como creíamos. Te pedimos, Señor, que nos permitas que nosotros mismos nos adueñemos de nuestra fe, Señor, que sea nosotros los que decidamos estudiar las Escrituras, que decidamos aplicar lo que dice las Escrituras en nuestras vidas y que podamos no solamente cambiar nuestras vidas, sino poder cambiar la vida de las personas que están alrededor de nosotros. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Como Cristian mencionó durante la enseñanza, una de las iniciativas que nosotros estamos tomando ahorita como iglesia es memorizar las Escrituras. Entonces, esta semana nosotros vamos a estar memorizando los versículos de Romanos capítulo 12,
versículos 11 al 13. Así que nosotros vamos a poner en la pantalla esos versículos y vamos a darles un poco de tiempo para poder leerlos juntos. Esta es nuestra oración. Guía nuestros pasos y cambia nuestro corazón. Guía nuestros pasos y cambia
Sigamos cantando esto. Necesitamos más y más de Jesús. Cantamos esto juntos. Jesús renunció a su corona para cargar nuestra cruz. Moriste por mí, tu vida inocente pagó. Tú dejaste de lado, el rey vino para servir. Mis pies lavó, con su amor me cubrió. Sin más de ti es negarme a mí, me entrego, Dios. Todo de ti, anhelo en mí, me entrego, Dios. Tú mi tesoro y mi vida, sin ti yo no puedo vivir. Ante tus pies mis deseos los vengo a rendir. Oh, ante tus pies mis deseos los vengo a rendir. Oh, sin más de ti es negarme a mí, me entrego, Dios. Todo de ti anhelo en mí, me entrego, Dios. Sin más de ti es negarme a mí, me entrego, Dios. Todo de ti anhelo en mí, me entrego, Dios. Señor, cámbiame con tu poder. Te entrego mi corazón. Padre, te pido ser como Cristo. Tu luz brilla en la oscuridad, nada la puede apagar. Padre, te pido ser como Cristo. Señor, cámbiame con tu poder. Te entrego mi corazón. Padre, te pido ser como Cristo. Ser como Cristo. Te pido ser como Cristo. Así de como cantamos. Sin más de ti es negarme a mí, me entrego, Dios. Todo de ti anhelo en mí, me entrego, Dios. Sin más de ti es negarme a mí, me entrego, Dios. Todo de ti anhelo en mí, me entrego, Dios.
de la vida de Esdras, las escrituras son esenciales a nuestras vidas de fe. Él dijo, Cristian dijo que nosotros tenemos que aprender las escrituras, aplicar las escrituras y enseñar las escrituras. Entonces esas son tres palabras que nosotros podemos tomar ahora mismo para utilizar cuando estamos leyendo las escrituras. Las escrituras son para definir quiénes somos como seguidores de Cristo y dirigirnos como seguidores de Jesucristo. Así que les animemos esta semana de adueñarse de su fe como el pueblo de Israel y aprender, aplicar y enseñar las escrituras. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Si tiene alguna pregunta, si quiere conectarse con nosotros, puede hacerlo a través del link que está ahí abajo de hellograce.church, o puede hacer un comentario abajo del video que se encuentra en nuestras redes sociales. Pero por favor, déjanos saber cómo nosotros podemos servirles a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y Dios les bendiga.